Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, ya solamente con este fotograma la cosa promete, ¿vale? Hamburguesa de Oreo. Hamburguesa de Oreo es una Oreo desatada seguramente. Y bueno, THS patrocina esta reacción. Por supuesto, es Gacharik Spin y tenemos aquí la canción Subari Hatsuyouki. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. En fin, no puedo con esto. Es decir, entre la hamburguesa, el bote de ketchup y el de mostaza en dos coletas. En fin, claro, es que, Y los calcetines de Estados Unidos. claro, todo esto, claro, porque es una alegoría a Estados Unidos. Es para decirle a la gente, si creéis que ya habéis visto todo lo que lo que puede hacer una banda de rock japonesa, esperad a ver esto. Gacharik Spin no entiende de límites, porque lo mezclan todo, técnica, humor, teatralidad, una energía desbordante. Y bueno, pero es una locura perfectamente organizada, David. Sí, A ver, estamos en 2018, todavía no está Angie por ahí. Y bueno, es una actuación que bueno, es difícil de catalogar, ¿no? A ver, consiste, bueno, mejor dicho, consigue ser caótica en apariencia, pero es muy precisa desde el punto de vista musical. Si tú no estás viendo la pantalla, la canción, lo que notas son constantemente cambios de intensidad, de ritmo, de carácter, desde la parte funk del bajo de Koga, los riffs de hard rock de Tomozo, de tomozos, sí. unos estribillos pop rock sin perder nunca la cohesión. Oreo cantando muy bien, ¿vale? Porque es muy buena cantante. Y claro, todo con esa energía, ¿no? Es decir, además lo que estamos viendo son planos muy rápidos, em, todo el mundo interactuando, la coreografía bailando y Sí, bueno, el público entusiasmado como no puede ser de otra manera porque cuando tú vas a un concierto de Gacharik Spin, tienes la sensación de estar viendo un espectáculo irrepetible, ¿vale? Y como diciendo, yo no sé cuándo me voy a ver en otra. No tiene nada que ver, por ejemplo, la semana que viene voy a poder ver a Hiromi Uehara y no tiene nada que ver, ¿vale? Es decir, sí, mundo de artista japonés, pero mundo de jazz, también locura, otro tipo de locura, sí, sí, la de sí. Hiromi, ¿vale? Que además el concierto es en un hotel, yo no sé cómo va a ser esto, ¿vale? Em, yo creo que el dueño del hotel tiene que ser fan y ha dicho, yo como sea, consigo
que actúe aquí, ¿no? No, Por fuerza, hombre, imagino que tendrá pero no, una sala de baile grande pero, o no sé. bueno, pero por mucho que sea una sala de grande baile en el hotel, muchas personas no pueden caber ahí. Bueno, veremos, ya os contaré. Bueno, pues la letra lo que hace es utilizar un lenguaje exagerado, ¿vale? Provocador, lleno de humor y lo que habla es de que cojas impulso para vivir sin reprimir tu energía, ¿vale? Entonces, es una canción sobre el deseo en sentido literal, ¿no? Es como hay que celebrar el ser espontáneo, la libertad, el ser auténtico. Y claro, obviamente, actitudes enfadadas no puede faltar. Así que, Si te es, quieres disfrazar de cactus, por ejemplo, pues lo hagas. efectivamente, ¿no? Es decir, vemos aquí la combinación de hamburguesa con su tomate, con su lechuga, con su queso, con su tomate y su, es decir, su ketchup y su mostaza, Y su queso. y sus las medias así con la bandera americana. Bueno, pues combinación imposible, sí, pero con Oreo no se puede aplicar. Así que vamos allá. Creo que le faltan volantes al vestido de Tomozo, ¿eh? Creo que es demasiado Sí, sobrio el vestido. alguno le falta, sí. Algunos, sí, efectivamente. Lleva un peluche ahí cosido en el hombro. Hombre, por favor, algún detalle tenía que tener el vestido, ¿no? No iba a ser tan simple, por favor. Bueno, pues, a ver, la banda, ¿no? Es increíble, sobre todo la coordinación, la comunicación, el que todo salga tan natural. Y mira que, obviamente, esto es un espectáculo cuidadosamente preparado, pero lo que decía, ¿no? Sin embargo, la sensación es que todo sale espontáneo, ¿no? Que ya salen ahí a actuar y todo es locura. Y para, Improvisan. y para nada. Bueno, a ver, Tomozo aporta equilibrio entre técnica y diversión. Su mano derecha tiene un ataque súper preciso, mientras que la izquierda, bueno, pues va volando por el diapasón y tiene, pues, por un lado, melodías con enorme limpieza. Tiene un estilo que va combinando cosas, el hard rock, el funk, el rock melódico, todo sin esfuerzo aparente y escénicamente, Sí. pues siempre transmite ahí esa alegría contagiosa que conecta con el público, ¿no? Ya decíamos que Koga, bueno, muy... ex- construye líneas de bajo extremadamente rítmicas, llenas de notas fantasmas, su slap con su dedo biónico, el fingerstyle súper agresivo, aporta un groove constante y obviamente no solamente de las mejores bajistas que hay, sino además de las más carismáticas. Bueno, Hannah
como siempre, cantando, tocando la batería, haciendo un poquito de todo. Haciendo de Eh, Hannah. sí, 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 sí. Tiene un look tipo como de carreras, ¿no? Como un mono de carreras. Ah, pues no me he fijado. Me he fijado en De el hecho, pelo, que las lo lleva bailarinas, de... las bailarinas, por lo menos una de ellas tiene como una bandera a cuadros en el lateral. Algún motivo de coches tiene que haber. Bueno, pues hace de todo, ¿vale? Es decir, siempre con una precisión impresionante, muy creativa, siempre, bueno, fuerza no le falta y encima canta bien. Oreo, en este caso, hablaremos aparte porque está cantando y haciendo un poquito el show suyo. Em, y bueno, claro, em, Oreo, Oreo, claro, no solamente, bueno, la coreografía es para verla, ¿vale? Es una coreografía súper simpática, es muy simpática, pero tiene Graciosa, sí. una voz bien proyectada, brillante, muy bien afinada. Y cuando descontrola, descontrola a propósito, ¿vale? La voz es un poquito así para dar más teatralidad, pero bueno, es impresionante, ¿no? Es decir, tanto Hannah y Oreo enriquecen la interpretación y aportan muchísimos matices a la hora de cantar. Así Sí, que bueno, venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. ¿Ves la bandera a cuadros aquí de la que va de rojo? sí, sí. ¿Vale? Y la camiseta Bueno, que lleva, ahora me fijaré en Hannah, porque... sí, y de hecho la camiseta amarilla tiene algo así como de motores, de ruedas o de coches. Bueno, y la de Hannah pues parece como una camiseta como tipo un mono de carreras. Venga, seguimos. お父さん、お母さん、今日まで育ててくれて本当にありがとう。でも一つお願いがあります。男作れっていうの。おーやめてSeguramente al ser todo referencias así estéticamente americanas, tiene que ser una referencia a la NASCAR o algo así, ¿sabes? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, pues brutal, brutal. Bueno, la gente está encantadísima. Es decir, todo el público está con una sonrisa en la cara porque, claro, es que Pues normal, si no es puede ser que... de otra manera con ellos. Sí. Que el cámara en este último plano, digo, Sí. le va a ver las vergüenzas a la hamburguesa. Bueno, a ver, No te acerques tanto, hombre. va, va vestida de abajo, va vestida de abajo. Am, se le va a ver la receta al final, sí. Claro. Bueno, pues musicalmente y en cuanto a técnica es impecable, ¿vale? Es decir, lo que hacen, interpretado con una libertad y una alegría contagiosa. Así que, bueno, eso lo que hemos dicho muchas veces ya de Cachari es que el virtuosismo no tiene por qué ser serio ni distante, así que se puede convivir perfectamente con el humor, con la espontaneidad y Claro. con una enorme cercanía con el público, ¿no? Eh, Mira, ejemplo también de virtuosismo y muchas veces meten humor es Dragon Force, ¿no? Que no tienen vergüenza tampoco y cuando No. hay que vestirse de granjero, de lo que sea, sobre todo Herman Lee, que le encanta un disfraz, vamos, Sí, sí. eh, la he visto ya vestida vestido tipo de maid, De May, también de los de Vice los también. Bites, en fin, de lo que haga falta. Bueno, pues
por supuesto, gracias THS por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.